Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Antonio Nieto. Pues yo tengo 41 años, estoy casado, tengo un hijo de 16 años. Soy originario del Estado de México, sin embargo, resido en Veracruz actualmente. Yo trabajo en Mentes Brillantes y bueno, el motivo de este video es platicarles a grandes rasgos cómo fue mi proceso de recuperación de la ansiedad, ¿vale? Espero que esto les sirva a muchas personas ansiosas. Y bueno, lo importante es que gracias a este proceso de recuperación de la ansiedad y gracias a que yo padecí o padezco un trastorno de ansiedad importante, pues decidí volverme psicólogo y eventualmente especializarme en lo que es la psicoterapia. ¿Ok? Hablemos de ansiedad. La primera vez que me dio un ataque de pánico, yo no sabía qué era eso. Fue a los 18 años, estaba estudiando una primera licenciatura en el Estado de México. Terminé de jugar como 2 partidos de fútbol 7. Me gustaba mucho jugar fútbol. Jugaba con mis primos, jugaba con mis hermanos, con mi hermano. Y después de bañarme ya por la noche, después de todos esos partidos, estaba yo acostado viendo la televisión y de repente sentí un presentimiento horrible. Sentí una cosa que nunca había sentido, como una alerta que jamás en mi vida había tenido. Esta situación fue como una oleada de un sentido araña que me decía algo no está bien, algo no está bien, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Iba increciendo, o sea, era progresiva. Y en ese momento sentí como que me despersonalicé de mi mente, sentí como que me desplacé de la realidad, empecé a sentir situaciones muy extrañas en mi cuerpo, como que no podía respirar, sentí que se me estaba parando el corazón. Sin embargo, también sentía esas palpitaciones. Eventualmente me di cuenta que tenía unas arritmias debido al ataque de pánico. Y obviamente lo que hace la mente es pensar en los esquemas que ya tenemos preconcebidos. ¿Qué estoy sintiendo? 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 Lo hace en automático. Y las opciones eran paro cardíaco, infarto, un evento cerebrovascular, un desmayo. Nunca lo había sentido. Y entonces me paré súper, pues sí, apaniqueado. Es la única palabra que les puedo decir. Y les dije en ese momento a mis papás, me siento muy mal, me siento muy mal, creo que me estoy muriendo, algo está pasando, pero me siento muy mal. El pánico, el terror que se siente durante un ataque de pánico es inigualable. Y entonces nos vamos a urgencias, ¿no? Y yo iba hiperventilando y tenía las manos, las tenía, pero así súper fuertes, apretadas. Tenía parestesias en la cabeza, en la espalda, o sea, sentía como como una sensación de frío y de como enchinamiento de la piel, pero al mismo tiempo sentí una presión en el corazón. Estaba respirando muy rápido, por supuesto, ya les platiqué. Y bueno, estaba en un evento de muerte. Mi mente y yo estábamos pensando, estamos en el proceso de muerte. Y esto es algo bien duro y bien difícil de vivir. Porque una cosa es que sepamos que nos vamos a morir. Ay, sí, qué padre, nos vamos a morir. Pero otra cosa es que creamos o que estemos experimentando mentalmente el proceso de muerte. Una persona que tiene un ataque de pánico de este tipo está experimentando su proceso de muerte. Lo único que le hace falta es morir. El problema es que uno no muere. Es una reacción que eventualmente tuve que entender. Total que fuimos a urgencias, me hacen un electrocardiograma, me hacen un ecocardiograma, me toman una muestra de sangre, de enzimas, de glucosa, hasta una placa me hicieron. Y el médico me dice, ¿estás bien? Todo está perfecto, tu presión está bien, tuviste un ataque de ansiedad. Y yo no creí ni madres. Yo dije, no, yo no tuve un ataque de ansiedad. No. Lo que yo tuve es que algo pasó que no te diste cuenta, que no se están dando cuenta, pero algo pasó en mi cuerpo que yo estaba sintiendo que me moría. No me salgas con que un ataque de ansiedad. Y entonces me manda ansiolíticos y me dice, tienes que ir pues con un psicólogo. Y ahí empieza mi viacrucis. Desafortunadamente caí con personas que no eran especialistas en lo que es ansiedad. Entonces los primeros acercamientos a un psicólogo o a una psicóloga fueron un poquito desafortunados, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hubo de alguna manera pues una mala praxis.
Me sentaron en una silla, me pusieron a mi papá enfrente, me pusieron a saltar, me pusieron a gritar. Pero yo no entendía qué estaba pasando. Me preguntaban qué te estresa, qué te pone mal. Y yo decía, a ver, espérame, o sea, sí está padre, pero yo traigo algo que me hace sentir horrible. Y tuve muchos ataques de pánico. Tuve ataques de pánico en el camión hacia la escuela, tuve ataques de pánico jugando, tuve ataques de pánico eh, antes de dormir, tuve ataques de pánico en la regadera porque mi mente ya estaba predispuesta. O sea, mi mente estaba en un estado de alerta que se llama ansiedad anticipatoria, una hipersensibilidad a ver a qué horas, a ver a qué horas, a ver de dónde viene el madrazo, a ver de dónde viene el madrazo. Así estaba mi mente. Y bueno, hasta que te conocí, no, hasta que conocí a la persona correcta o a las personas correctas. Tuve que conocer a esas personas incorrectas para saber cómo era la persona correcta. Y fueron dos personas, un psicoterapeuta y un psiquiatra. Y los dos me ayudaron a entender y a planear el modelo de terapia que era el adecuado para mí, que fue un modelo de terapia cognitivo-conductual padrísimo. De hecho, ese proceso me gustó tanto que yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Esto es increíble, la mente es increíble. Entonces vamos por los pasos. ¿Cómo fueron a grandes rasgos los pasos de mi recuperación? El primer paso yo le llamé traer luz a la oscuridad. Y fue cuando me explicaron cómo es mi mente. En la escuela nos explican cómo es el sistema digestivo, el aparato reproductor, cuántos huesos tiene el aparato óseo, pero nunca nos enseñan la mente. Y no es hasta que bolas, te das un madrazo en la vida emocional o mental que ya tienes la necesidad de saber cómo es tu mente. Entonces me enseñaron que el miedo era una reacción perfectamente normal. Yo estaba pero reticente del miedo. Yo no quería el miedo, ¿no? El miedo que se fuera a chingar a su abuela, ¿no? Pero me dicen, el miedo es tu guardaespaldas. El miedo es una de tus emociones que te quiere vivo. El problema es que se detona mal. Y entonces empecé a entender mi mente. Porque eso necesito yo. Yo soy una persona rápida, ansiosa, como pueden ver. Muy inteligente. La verdad es que sí. Yo necesito entender. ¿Ok? Entonces mi camino es el de entendimiento. Y la terapia que me cayó fue genial. Mi proceso fue entender, aceptar y tomar decisiones. Entonces, me explican también lo que es la ansiedad. Cuando me explican que la ansiedad es más complejo que el miedo, reúne muchos más factores, incluso inconscientes, y se detona ante estímulos neuróticos que uno no percibe, entonces todo empezó a cobrar forma. Ya no era algo desconocido, ya no era una situación escabrosa o misteriosa. Y bueno, entramos a territorio enemigo. Esa yo creo que fue la segunda parte. Entrar a territorio enemigo fue entender a mi cerebro. Mi cerebro procesaba las amenazas de una manera diferente. Mi cerebro era catastrófico. Digamos que el algoritmo de mi cerebro para interpretar las amenazas era catastrófico. Yo padecía de hipersensibilidad y ansiedad anticipatoria, que es lo que les platicaba, de estar al pendiente de qué es eso que siento. Me está brincando esto. Estoy respirando mal. Uy, siento como una opresión aquí. No, algo no está bien. Y es horrible vivir así, ¿no? Entendí en este proceso de estar en territorio enemigo que el instinto es mucho más fuerte de lo que uno piensa. Por más que puedas entender que vas a morir, por más que puedas entender que no pasa nada, por más que puedas hacer ejercicios de respiración, por más que puedas llegarlo a trabajar, al instinto le vale. El instinto, cuando considera que hay una amenaza y tú no estás al pendiente de esa amenaza, te dice, ¿sabes qué? Quítate, ahí te voy. Y madres, te hace un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, es una reacción abrupta de pánico, es una activación abrupta que tiene una progresión de síntomas que normalmente se confunden con algún problema respiratorio o cardiorrespiratorio, que se confunden con un desmayo, que se confunden con la pérdida del control o con el entrar a un estado de locura. Y todo tiene un porqué. Obviamente eso es mucho más detallado. A mí me gustaría explicarlo, pero bueno, eso lo vemos en terapia, acuérdense. Después de mi proceso fue entender mi ambiente, o sea,
cómo era mi ambiente en ese momento, cuáles eran las necesidades que yo tenía y cuántas de esas necesidades estaban satisfechas o no. A lo mejor yo tenía necesidad de tranquilidad y no la tenía. A lo mejor yo tenía la necesidad de estudiar un poco más cerca y no la tenía. Yo a veces tenía que cruzar la Ciudad de México para tomar 2 materias. O sea, eran trayectos de 2 horas y media en transporte público. Entonces empezamos a desmenuzar el ambiente. Y también empezamos a desmenuzar las relaciones, el tipo de relaciones que yo tenía con las personas. El tipo de la relación que tenía con mis padres, con mis hermanos, con mis compañeros, con mis amigos. Y cuáles eran las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas había alrededor de mí? A lo mejor una materia en la que estaba mal, a lo mejor el no haber entregado un trabajo, a lo mejor el hecho de que me asaltaron algunas veces, a lo mejor el hecho de vivir en un lugar inseguro. Entonces empezamos a desmenuzar el ambiente y hubo más tranquilidad. Después nos aventamos un clavado al pasado. Esa es otra etapa importante en el proceso. Es cómo es que llegué a ser ese Antonio con ese trastorno de pánico. Entonces empezamos a descubrir, o más bien me ayudaron a descubrir, me llevaron de la mano y me quitaron la máscara, me quitaron eso que yo quería aparentar o que yo creía de mí. Y me di cuenta en realidad que yo era una persona pequeña, era una persona asustada por muchas cosas en el pasado, ¿no? Por una aglomeración de microtraumas o eventos desafortunados. Me di cuenta que yo era un acumulador de miedos. También me di cuenta que tomaba malas decisiones y las aventaba al costal de la ansiedad. Me di cuenta, por ejemplo, que yo era una persona acomplejada, ¿no? Era una persona mentirosa. Era una persona que por estar bien, por quedar bien o por aparentar hacer algo, pues hacía cosas que muy en el fondo sabían que no eran correctas. Y eso fue un proceso importante, fue un proceso de descubrimiento, pero también fue un proceso en donde te viene cierta humildad. Y bueno, el siguiente proceso de mi terapia yo le llamo qué funciona y qué no. Yo creo que ya estábamos entrando en una etapa de arreglar las cosas. La etapa anterior fue de descubrimiento y ahora era la etapa de qué funciona y qué no. Entonces, ¿cuándo nos da ansiedad? ¿Qué nos da ansiedad? ¿Y qué haces para que te dé ansiedad? Entonces empezamos a hacer esa investigación tipo Sherlock Holmes y empezamos a escribir, empezamos a llenar registros. No es nada de que, ay, sí, ya entendí la ansiedad, ok, ya estoy curado. No. Hay que registrar qué funciona y qué no, qué me hace bien y qué me hace mal. Y son registros de meses, para eventualmente encontrar ciertas tendencias. Luego empezamos a trabajar al mismo tiempo también con los pensamientos limitantes y mis creencias equivocadas. Pensamientos limitantes, por ejemplo, eran pensamientos que me decían, es que si no estoy cerca de un hospital o si no estoy cerca de una persona que me pueda ayudar cuando yo tengo un ataque de pánico, me voy a morir. No es cierto. Las creencias equivocadas, por ejemplo, era de que un ataque de pánico va a propiciar mi muerte, ¿no? Tampoco, no es cierto. Pero no solo eso, creencias equivocadas también respecto a la vida, respecto a lo que era yo, respecto a la interpretación de la realidad. Y bueno, otra parte importante dentro de este proceso terapéutico fue reducir los pensamientos a su esencia. Cuando nosotros reducimos los pensamientos a su esencia, simplificamos. Y si nosotros simplificamos, tenemos menos ruido en la mente, ¿no? O sea, tenemos más espacio para tomar decisiones. Tenemos mucho más tranquilidad. El proceso siguiente, pues yo creo que fue organizar la mente. Fue empezar a clasificar los pensamientos, cosa que no hacemos, casi nadie hace. Organizar o clasificar los pensamientos nos da orden y nos hace los dueños de nuestra propia mente. Entonces empezamos a registrar todos esos pensamientos, todos, y a clasificarlos. Es algo muy parecido a ordenar un closet que está súper desordenado. Imaginen que tienen un closet gigante y en ese closet pues tienen los calcetines colgados y la toalla sucia abajo y los tenis sucios y los zapatos en un cajón. Lo que hacemos es vaciar todo, ponerlo afuera y empezar a clasificar qué está sucio y qué no está sucio.
qué es calcetín y qué es pantalón y qué es falda y qué es vestido, qué me queda y qué ya no me queda. Entonces esta reclasificación, en realidad se llama reestructuración cognitiva, nos ayuda a simplificar la mente y eso elimina la ansiedad. Acuérdense que la ansiedad, parte de la ansiedad le encanta el ruido, le encanta el caos, le encanta el desorden. Y eso es la medicina, lo que les estoy platicando es la medicina para reducir la ansiedad. Después, bueno, viene algo importante que me ayudó también a la reconstrucción de la realidad y fue aprender a retribuir las responsabilidades. ¿Qué es mío? ¿Qué es de los demás? ¿Y qué es de las circunstancias? Entonces aprendí a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Aprendí que las circunstancias ocurren, aprendí que la muerte existe, aprendí que el envejecimiento existe, aprendí a aceptar que yo era una persona que no necesariamente es normal, que yo tenía una condición. Aprendí a aceptar y a dejar ir, por ejemplo, el hecho de andar en moto a 250 kilómetros por hora no era para mí. El estar buceando a más de tal vez 8 o 10 metros ya no es para mí. O sea, esas son concesiones que yo tuve que entender en cuanto a mis responsabilidades y a las responsabilidades de la condición o de las circunstancias que yo tengo y a los demás. El querer controlar a los demás, el querer que la vida sea de alguna manera, el querer que tu pareja, que tu papá, que tu mamá, que tu trabajo sean de una forma diferente, también es caldo de cultivo de la ansiedad. Entonces la reatribución de las responsabilidades te dice, bueno, es su pedo, no el mío. Ay, qué difícil, pero sí, así tiene que ser. Y la parte también, yo creo que el 50% de mi recuperación y de la recuperación es la parte conductual. Muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas se basan únicamente en la parte cognitiva, que es lo que acabo de platicar, pero la parte conductual es el 50% de la solución. Miren, dentro de la tecnología de la conducta hay una ley que dice, las conductas se van a detener si reciben un castigo, pero las conductas se van a perpetuar, se van a seguir por siempre si reciben un premio, un apapacho. Entonces empiezo a ver todas esas causalidades en donde yo premiaba a la ansiedad y en donde yo castigaba la paz, yo castigaba la tranquilidad. ¿Sí me explicó? Es algo muy simple, miren, imagínense por ejemplo que alguien quiere dejar de pelear con su pareja. El problema es que después de cada pelea, después de esa semana difícil, después de ese fin de semana en donde se mientan madres, la reconciliación el domingo, el lunes o martes o miércoles, es buenísima. Y de repente tenemos un sexo salvaje y no están los niños y nos vamos al motelazo y hasta nalgadas y jugamos el rol y decimos, ay, ya estamos bien. No es cierto. Lo único que están haciendo, por ejemplo, en este caso en particular, es premiar la conducta de la semana en donde se llevaron de la fregada. Y esto es parte de la tecnología de la conducta. Yo me di cuenta que estaba premiando la ansiedad. Y llega un punto en donde cuando me sentía ansioso, ay no, mejor me acuesto, me pongo a música tranquilo, música que me guste. Llegaba mi mamá, por ejemplo, en la primera etapa, a los 18 años, me llevaba un tecito. Era amor puro, era cariño puro, qué padre. Mi mente, mi cerebro automáticamente decía, que a toda madre. Pues voy a tener más ataques de pánico y más ansioso porque se me premia por ser así. Entonces ya fue un proceso importante en donde decidimos dejar de premiar la ansiedad, pero esta es la última parte del proceso. Y bueno, finalmente la última etapa es la reconstrucción de una nueva vida. Una nueva vida en donde yo acepto esta condición, en donde yo acepto que la ansiedad es latente, por ejemplo en mí. Yo acepto que también soy un paciente psiquiátrico y eso no quiere decir que esté loco ni mucho menos. Eso quiere decir que yo tengo que estar medicado por etapas al año. Y ese es también un proceso muy importante. La ansiedad fuerte, la ansiedad ya como un trastorno, se tiene que medicar y se trabaja con psiquiatra. Y bueno,
esto es a grandes rasgos cómo fue mi proceso de recuperación, a muy grandes rasgos. Les estoy hablando de años, les acabo de resumir años. Y esto es lo que deberíamos de trabajar nosotros como psicólogos o como psicoterapeutas en terapia. Les acabo de enumerar cómo es una terapia cognitivo-conductual. Y bueno, gracias a todo esto, gracias al sufrimiento, a lo difícil, al que funciona, al que no funciona, al tipo de personalidad que necesita hacer match en una buena terapia entre el paciente y el psicoterapeuta o el consultante y el psicoterapeuta, pues puedo trabajar con ansiedad y pues funciona. Aquí lo importante es comprometerte con tu proceso. Y si te comprometes con tu proceso, si le dedicas tiempo, si realmente respetas lo que tienes que hacer, lo que tienes que dejar de hacer, pues es relativamente rápido, es relativamente fácil. Sin embargo, pues hay muchas personas que no lo hacemos, hay muchas personas que lo hacemos por etapas, hay muchas personas que decimos, ya no me dan ataques de pánico, ya me siento bien, no, ni más no pago los 1,200 pesos que cobra el psicólogo, no es cierto, pues me los ahorro, ya estoy bien, y bolas, regreso 3 años, 2 años después, peor. Entonces, comprométanse con su proceso, busquen la ayuda, prueben psicoterapeutas, prueben el psicoterapeuta que sea más acorde a su personalidad y entiendan que sí se puede, existe la ayuda, existe la metodología, existe el programa de recuperación para la ansiedad y para cualquier otra situación, ¿no? Incluso las más graves, sí podemos ayudar. Si las condiciones son las adecuadas, sí se puede recuperar una persona de una situación mental difícil, a menos que sea psicótica, que eso ya es una condición un poquito más difícil, ¿no? Eso lo veremos en otra onda. Pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado y yo los invito a seguirnos en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Búsquenos como Mentes Brillantes Online o Mentes Brillantes en Veracruz en Google y nos van a encontrar, ¿sale? Yo soy el psicólogo Antonio Nieto y les agradezco que me hayan escuchado. Adiós.